Gracias, señora vicedecana. Bien, buenos días. Como no se puede gritar fuego en una sala cerrada, dada la alarma que se puede ocasionar... ¡Que vienen los extraterrestres! Se han despertado todos. Bien. Ahora que ya estamos... Sí, ahora que ya estamos despiertos todos y todas, vamos a dedicar unos minutos a la otra perspectiva. Aquí han sido tremendamente injustos las personas que nos han precedido en el uso de la palabra, pensando que todos los alumnos son malos y copian y plagian y todo eso. No. Sabemos también que hay otra perspectiva, la del profesor malvado que roba los TFMs de los alumnos, los TFGs, y los publica con su nombre. No tenemos otra cosa que hacer que ese alumno que ha ido sacando la carrera con 5, 5,5 y demás, esperar a que llegue el TFG para robárselo. Somos así. Y como eso también se da, vamos a ver, yo no sé si los últimos 8 o 9 trabajos que he publicado han sido vilmente robados, incluidos trabajos de 80, 90, 100, 200 páginas. Vamos a ver un poco la aproximación de la normativa de propiedad intelectual al tema de los TFGs, para que veamos también cómo se imbrican algunos aspectos relacionados con la autoría. ¿Por qué es importante, no solo desde la perspectiva administrativa, que os exige ser los autores de vuestros propios trabajos de fin de grado, sino por las consecuencias que ello tiene de propiedad intelectual? Y ya ha llegado el caso, si deseáis publicar, etcétera, pues que sepáis un segundito los derechos que hay. Iré pasando de forma bastante rápida para no liarnos y luego, si queréis, hacemos algunas preguntas. Veréis por ahí, eso es muy popular en los tiempos que corren, de que todo el mundo tiene derecho al acceso a la cultura. Es cierto, hasta nos lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que la gente se olvida luego son de las 3 últimas líneas del mismo artículo, ese artículo 27, donde dice que no solo se tiene acceso a la cultura, que sí, pero no necesariamente de forma gratuita, porque de alguna manera también hay que recompensar a los autores, a los creadores de esa cultura. Y ello se hace, por ejemplo, con la propiedad intelectual. Estáis en cuarto, ya habéis visto, bueno, iba a decir, pero en civil no nos ocupamos mucho de las propiedades especiales y no entramos demasiado por cuestiones de tiempo. La propiedad intelectual, la posibilidad de crear obras, aparece recogida en el artículo 20. Dentro de los diferentes derechos y libertades que se recogen en ese artículo de la Constitución, está el de la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, en el campo en el que os movéis vosotros, con independencia de, no sé si pegar otro grito, con independencia de las inquietudes personales que tengáis que os lleven a crear literaria y artísticamente. Ahora nos vamos a ocupar de la producción científica. Con ese trabajo de fin de grado os iniciáis en investigación, hacéis ciencia, ciencia jurídica, ciencia. ¿Cómo se protege esa creación? ¿Cómo se protege esa creación artística, literaria, científica? Pues mediante la concesión de un monopolio. A quien crea se le da la posibilidad de controlar la explotación de esa obra, como le dé la gana. Es decir, puede explotarla a cambio de dinero o puede dejarla de forma gratuita para que otros la utilicen. La posibilidad de explotación gratuita de las obras, las Creative Commons, todo el movimiento Open de acceso abierto, etcétera, se basa en la posibilidad que tenemos los autores de controlar la explotación de la obra, de permitirla y controlarla. Por eso se concede ese, como digo, ese monopolio. Ese monopolio es el que vais a tener vosotros sobre vuestros trabajos de fin de grado. Posteriormente, si realizáis sobre trabajos de fin de máster y en general sobre cualquier obra que creéis de aquí en el futuro, al menos bajo las normativas y los principios de las normativas vigentes. Vosotros, que vais a ser los autores, no los profesores, no los tutores o directores, cuyo papel es deseablemente distinto, aunque en algunos casos la intervención del tutor
bien por exceso del tutor, bien por necesidad casi del estudiante de acabar y no ser capaz, trasciende ese labor de dirección y llegaríamos a hablar de coautoría. Pero bueno, lo deseable, en una correcta relación entre el alumno y el director o tutor, es que no se llegara jamás a esa coautoría. De entre los diferentes monopolios o de entre las diferentes formas que se pueden proteger está la propiedad industrial, que no nos interesa en estos momentos, y la propiedad intelectual, que es el derecho que se constituye sobre cualquier obra que sea producto de la inteligencia humana. Quien crea es la persona. Presumiblemente todos los que estamos aquí somos personas y, por lo tanto, tenemos esa capacidad de crear. Sobre ello se constituye un derecho subjetivo. Un derecho que, para conectarlo con ese acceso a la cultura, ese acceso a las creaciones de todo el mundo, se limita temporalmente, de tal manera que ese derecho de explotación se va a conceder durante un tiempo determinado. Aquí luego podéis criticar que el tiempo es excesivo, vale, todo lo que queramos, pero es un derecho limitado temporalmente. Como todas las limitaciones temporales, esos límites son aleatorios. Son ahora toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, bueno, pues como podían ser toda la vida del autor y 50 años, o solo la vida del autor, o solo 20 años, es una convención internacional que a lo largo de la historia incluso ha ido cambiando. Y ese monopolio consiste básicamente en la concesión de dos tipos de derechos, morales y económicos o de explotación. Morales, a que se reconozca nuestra autoría, a que no se modifique ni se transforme nuestra obra sin nuestra autorización, que tiene además una vertiente de explotación, que no se explote después esa obra transformada sin nuestra autorización. Y luego los derechos económicos de reproducción, de distribución, de comunicación pública. Quien crea, como digo, es el autor. Y lo que crea, el resultado, vuestro TFG, es la obra protegida. Fijaos, lo que se protege por la propiedad intelectual no es la idea, es la forma que se le da a la idea. Si aquí todos decidimos escribir una bonita historia sobre la amistad entre dos personas que empiezan la carrera, esa amistad va evolucionando hacia una pasión irrefrenable, pero se mete algún profesor de por medio que rompe esa relación, lo que queráis. Todos los aquí presentes podemos contar esa historia de formas distintas. Todas las historias quedarían protegidas por propiedad intelectual, todas, siempre que no sean copia literal unas de otras, que no sean plagio, que no haya cogido yo el nombre de otra profesora y le haya puesto mi nombre. Si no es así, es decir, si está todo correcto, todas esas formas quedarían protegidas. Por eso pongo ahí los ejemplos del ratón. Yo no sé si veis las 7 diferencias entre Super Ratón y Mickey Mouse. Yo toda la vida pensaba que eran el mismo. Y resulta que no. La idea de un ratón que habla no está protegida. La forma que le hemos dado a ese ratón, Mickey Mouse, Super Ratón, Speedy, eso es lo que queda protegido. La forma, no la idea. Por eso podemos volver a trabajar una y otra vez sobre los mismos temas, sin que haya plagio, en cuanto no sea copia literal. ¿Qué tipo de obras quedan protegidas? Por ejemplo, vuestros trabajos, libros, folletos, escritos. Vuestro trabajo de fin de grado es un escrito y queda protegido. Y, por cierto, aquí aprovecho y meto la cuña. Fijaos también lo que dice la ley. Quedan protegidas las conferencias, como esta, y las explicaciones de cátedra. Los apuntes que llevamos a las fotocopiadoras de la zona no son vuestros, son del profesor que los imparte. Bueno, al menos cuando los imparte. Lo que lleváis a las fotocopiadoras de la zona, vete tú a saber, porque ya ahí sufre transformaciones, modificaciones, alteraciones de la obra que afectan a los derechos de explotación e incluso morales de los profesores, porque dicen que yo he dicho, y madre de Dios, si yo he dicho eso me quitan la plaza. Pero en principio pertenece a quien lo dice. El ordenador es vuestro, el papel es vuestro, la tinta es vuestra, pero lo que dice no es vuestro. Por eso no se puede explotar, por eso no podéis llegar a acuerdos con las fotocopiadoras de la zona para revender los apuntes. Así nos sacamos el sobresueldo los profesores, no vosotros. ¿Vale?
En cualquier caso, queda todo protegido. Hay algunas excepciones. Podemos citar, por ejemplo, disposiciones normativas, podemos citar sentencias sin necesidad de reconocer derechos de autor porque quedan expresamente excluidos, sin problemas. Vamos con el otro de los requisitos para la protección de las obras. Las obras, para ser protegidas, tienen que ser originales. La originalidad se entiende en una doble perspectiva. Primero, una originalidad en sentido subjetivo. La originalidad significa que la obra pertenezca a quien dice que es su autor. ¿Es así? Es original de esa persona. Pero en el sentido de la propiedad intelectual de la normativa española prima más un sentido objetivo. Es decir, que la obra no esté hecha con anterioridad, no sea una copia, no sea un plagio de una obra hecha con anterioridad, que haya una cierta altura creativa. No significa que sea buena, no significa que tenga un gran mérito. Un trabajo de fin de grado suspenso con un 1 puede resultar una estupenda obra protegida por el derecho de autor. De las barbaridades que dice, es absolutamente original. Y como alguien la copie, estará plagiándolo. No hay ningún problema en eso. Distinguid, por lo tanto, lo que es original en cuanto a no reproducción literal de algo anterior, de lo que es excelente en cuanto a calidad o mérito. No tiene nada que ver. La excelencia o la calidad se medirá después en la puntuación del trabajo, no al hilo de la protección de ese trabajo. Todos ellos quedarán protegidos y quedarán protegidos sin necesidad de inscripción. Si habláramos de propiedad industrial, cosa de esto que llevan los mercantilistas, en ese caso resulta que para proteger una patente, por ejemplo, sí es necesario gastarse unos cuartos y registrarla. ¿Y el que la registra primero? En propiedad intelectual no. En propiedad intelectual cabe registrar, sí, pero el registro tiene unos meros efectos de prueba. Quien tiene el registro a su favor será quien no tenga que probarlo. Quien diga que ese trabajo es mío, pero el otro lo registró primero, bueno, podrá demostrarlo. Y si lo demuestra, a pesar de la inscripción, se reconocerá su derecho sobre esa obra. Y, por último, tampoco tiene que ser de contenido lícito. Las obras pueden contener la descripción de un crimen. Así voy a matar a todos los alumnos esta mañana que han venido a esto. Voy a cerrar ahora las puertas, voy a coger un bidón de gasolina. Estoy describiendo un hecho absolutamente ilegal, pero da igual, queda protegido. Si lo hago bien, a lo mejor pueden hacer una película sobre el evento. Y me tendrán que pedir autorización, o a mis herederos. Pero estará protegido aunque lo que se describe sea ilegal. La legalidad o no, en este caso, no obsta a la ocupación. Dije ya que venían los extraterrestres porque algunos se ha vuelto a olvidar y se ha quedado como despreocupado. Bien, ¿quién es el autor? El autor es la persona física que da forma a esa idea. Vosotros dais la forma a vuestro trabajo. Sois los jefes, los no mamás, los que mandan, los que deciden por dónde va ese trabajo. Sois los que elegís el tema, los que decidís la perspectiva, los que dais, en definitiva, forma al trabajo y, por lo tanto, figuráis como autores. El profesor, ya veremos enseguida cuál es su papel, y no es el de dar forma. Por lo tanto, el autor de cualquier obra y de un trabajo de fin de grado en particular es el estudiante. Los derechos nacen para el estudiante en su caso. Lógicamente, en nuestro ámbito ahora no caben obras anónimas, no caben seudónimos. ¿Cabrían varios autores? Conforme a la reglamentación de los trabajos de fin de grado en Derecho, no. Se prevé para algunas disciplinas la posibilidad de las coautorías, pero no es el caso. Por lo tanto, el trabajo es un trabajo individual. No hay coautoría con el profesor, pero tampoco la hay con otros compañeros. En el resto de obras podría haberlas. En el caso de un cómic hay una coautoría entre el autor del guión y el autor de los dibujos. No es el caso. Y lo deseable en el ámbito del trabajo de fin de grado es que tampoco sea una obra derivada, es decir, que no se transforme un trabajo anterior, porque entonces la autoría, aunque fuera propia de esa obra derivada, no lo sería de la original. Y primero necesitaríamos contar
con la autorización de la original. Y segundo, ya no cumpliríamos ese requisito de originalidad que también nos pide la normativa, como vemos enseguida, de los trabajos de fin de grado. Insisto, por lo tanto, en la autoría individual del trabajo, sea para sacar un 10, sea para sacar un 1. Ambos van a quedar protegidos, pero desde la perspectiva que nos interesa, lo importante es esa autoría individual. Y efectivamente así nos lo dice el reglamento de trabajos de fin de grado de la universidad en distintos artículos, de una manera directa o indirecta. El trabajo corresponde a un trabajo autónomo, propio del estudiante. Es el estudiante el que trabaja, bajo la orientación. Y ese es el papel que tiene el director o tutor o directora o tutora. Orientar, supervisar, asistir, que no redactar. Llegado el caso, podemos rebajarnos hasta ser el corrector ortográfico de Word, que para eso te has sacado un doctorado. Pues bueno, pues vale, no es lo deseable porque estáis haciendo perder el tiempo al profesor y probablemente a vosotros también. Si yo tengo que dedicarme a revisar un trabajo, yo como tutor, a revisar cuando me entregan unos cuantos folios que hemos quedado, a revisar faltas de ortografía y demás, estoy perdiendo el tiempo, me estoy distrayendo con lo accesorio. Y no puedo entrar a discutir si el contenido es bueno o no porque me estoy perdiendo con la redacción y sobre todo me estoy enfadando. Y lo ideal es que el profesor pueda supervisar, pueda dirigir, pueda orientar con el contenido. Pero dicho esto, por favor, controlad la forma. En la vida queda muy bien esto de decir que lo importante son los contenidos, no las formas. Lo importante es el interior, no el exterior. Sí, por eso en una discoteca nos vamos a la persona más fea. Porque seguro que como es tan feo, tan feo, tan feo, tan fea, tan fea, tan fea, tiene un interior precioso. A veces lo tiene todavía más feo. Con los trabajos pasa igual, con las obras pasa igual. Os van a evaluar como vosotros evaluáis al resto de cosas que leéis. Ese libro que tan asqueroso os ha parecido, pues ahora hay una persona diciendo, uy, lo que me ha escrito. O a lo mejor diciendo, uy, qué bien lo ha escrito. La forma es importante, hay que cuidarla. Pero el profesor no es el autor, no es el que da la forma, puesto que el trabajo es vuestro, es un trabajo autónomo, de cada estudiante. Eso sí, como cumple los requisitos, una vez que el alumno le ha dado forma, el alumno tiene todos los derechos que le reconoce la normativa, entre otros a que se reconozca su propia autoría. Esto debe ser muy importante y ya os digo que este run que hay de los profesores robatrabajos debe haber llegado a grandes alturas. Ya sabéis que en ocasiones, si te traumas lo suficiente, llegas a altos puestos en los ministerios y entonces empiezas a dar la norma para que no les pase a los demás lo que te ha pasado a ti. Pues en el en el Estatuto del Estudiante hay varios artículos, uno genérico y luego otro para los trabajos de fin de máster y otro para los trabajos de fin de grado dedicados a que se reconoce expresamente la propiedad intelectual de los trabajos hechos por el estudiante para ese estudiante y se repite en nuestra reglamentación interna. Insisto, me quedan ya 3 cosillas. El trabajo es vuestro, por lo tanto. Un estudiante más otro estudiante más otro estudiante haciendo un trabajo, pues pueden ser varios en la biblioteca dándose ideas unos a otros, pero la redacción luego de cada trabajo debe ser individual. Y debe ser individual del alumno, ni siquiera el profesor, porque si el profesor interviene y redacta, se convierte en coautor, y si se convierte en coautor, entonces también tiene derechos sobre las obras, y además no debiera evaluarla, porque se está evaluando su propio trabajo. Y no se cumple el requisito del trabajo autónomo del estudiante. No voy a insistir en lo de plagio, porque existe un error de base entre lo que es el plagio y lo que es citar a muchos. Sobre ello va a hablar después la profesora Vaquero. Citar a muchos, de tal manera que una página no tiene una sola frase mía, sigue siendo plagio. Ya sé que hay un dicho por ahí muy bonito de coger a uno es citar, o copiar a uno es plagiar, pero copiar a muchos es hacer investigación. No, es plagiar igual, muy exagerado. ¿De acuerdo? Y puede dar lugar a responsabilidades civiles e incluso penales. Pero bueno, como ya os han asustado antes, pues asustado, como si os pudierais asustar. A partir de ahí, ¿qué derechos se pueden ejercer? Y voy terminando. Derechos morales,
a exigir la autoría de la obra, a que nadie haga pasar ese trabajo por vuestro. Fijaos vosotros en ese compañero que se lo ha trabajado, que ha sido un trabajador autónomo, que ha sacado su notita, que todo orgulloso de ese primer trabajo de investigación que ha hecho lo ha subido a un repositorio para que todo el mundo lo conozca y dejar ahí su granito de arena en la historia, porque no va a volver a hacer otro trabajo de investigación. Y vas tú, lo coges y le pones tu nombre y lo haces pasar por tuyo. Le estás haciendo llorar. El pobrecito o pobrecita, cuando descubra lo que has hecho, esa noche no va a poder dormir. Porque todo es su trabajo para que te beneficies tú, cara dura. Si quisiera, podría ejercitar esos derechos morales a que se reconozca la autoría. El año que viene podrás reconocer tú la autoría del tuyo y que no te lo copien después de todo lo que has trabajado. Sobre todo también se pueden ejercer derechos económicos, derechos de explotación, derechos que son renunciables, transferibles, independientes y que consisten básicamente en poder copiar, reproducir, poder distribuir, poder comunicar públicamente. Una comunicación pública es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, una conferencia, una persona que habla, un auditorio que escucha, se transmite a varias personas. La distribución consiste en fijar en un ejemplar la obra y distribuirla, libros, por ejemplo, y la reproducción es la copia. ¿Podemos hacer copias de otras obras? Sí, copias para uso privado, mientras sean para uso privado, mientras sean para mí. Mientras coja un libro de la biblioteca, lícitamente, y me haga una fotocopia de un artículo para poder comentar ese artículo y subrayarlo en mi fotocopia en lugar del libro. Sí. Lo que no se pueden hacer es copia para negociar con ellas. Por eso las fotocopiadoras de alrededor no pueden fotocopiarnos un libro completo. Porque no es para su uso privado, es para el nuestro. Entonces cuentan con autorizaciones. ¿Habéis visto en las fotocopiadoras los carteles de Cedro? No es que les guste mucho la botánica, es que es la entidad de derechos de reprografía. Desde las fotocopiadoras de Derecho, Economía, etcétera, y las fotocopiadoras de alrededor los tienen y autorizan una media de un 10% de las obras. Sí, que ya sé que podéis entrar 10 veces a fotocopiar el libro. Y un 10%, un 10%, un 10%. Uy, no se le había ocurrido al legislador. Y esa copia privada se puede realizar, genera lo que se denomina un canon, la posibilidad de que, como el autor no va a controlar esa copia, pueda recibir a cambio un cierto dinero, como a través de las entidades de gestión colectiva. Te asocias a Cedro, por ejemplo. No te digo que te asocies a SGAE, que ya sabemos que son malísimos, malísimos, pero asóciate a Cedro, que como casi nadie la conoce, bueno, pues algo cobrarás, ¿de acuerdo? Con ello más o menos concluyo. Repito, desde la perspectiva de la propiedad intelectual y desde la perspectiva de la normativa aplicable a los trabajos de fin de grado, lo importante es la autonomía del autor que da la forma a la idea. Eso es lo que lo convierte en autor. Eso es lo que os convierte en autores a vosotros. Y a diferencia del copyright anglosajón, que lo único que les importa es el dinero, lo económico, y apenas dan importancia a los derechos morales, en el derecho continental, en Europa, son importantes los derechos morales. Y entre esos derechos morales, la autoría y la integridad de la obra, el ser autor. Muchos de nosotros no vamos a escribir nada más en nuestra vida. Ese es todo nuestro trabajo. Todo lo que puede acabar en algún repositorio, vete tú a saber si en la Biblioteca Nacional a lo mejor, si consigo publicarlo por ahí en alguna revista o algo. Esa será mi contribución a la historia. Cuando vengan de verdad los extraterrestres y nos aniquilen y todo el conocimiento humano se guarde en algún sitio, ahí estará el mío, ocupando 3 bits. Pero estaré. Gracias.